Pues hoy vamos a hablar sobre los moldes vintage. Quiere decir que son los moldes que se utilizaron en la primera época de fabricación de Barbie. Como muchos de ustedes recordarán, la época vintage en Barbie marca los años 1959 a 1972. Cualquier muñeca fabricada después de esos años no es vintage. Solo es vintage si es fabricada entre el 59 y el 72. Incluso si usted tiene una muñeca fabricada por Rotoplast, por Estrella, por Congost, por alguna de estas empresas que fabricaron para Mattel y su muñeca tiene unos años, su muñeca no es vintage. Siento decirles que es simplemente vieja, que tampoco es malo que sea vieja, pero por favor, para que sepan cómo utilizar el vocabulario dentro del mundo del coleccionismo de Barbie. Por eso vamos a hablar sobre los moldes vintage. Estoy hablando de moldes, no de personajes. Moldes, pues lo que se utiliza para hacer la cara a la muñeca. Por eso vamos a empezar con el primer molde, que es el molde Barbie Vintage, que es este que está aquí. Este molde se utilizó hasta 1964 y con este molde pues se hicieron las American Girls, las Color Magics, las Bubble Coats, las Side Parts y se hicieron las reproducciones luego con los años y se utilizó para hacer las Silstones. Ese es el molde más representativo de Barbie y es el molde Vintage Barbie. Muy bien. También tenemos el molde Miss Barbie. Este molde solo se utilizó para fabricar esta muñeca, la Miss Barbie, en 1964, si no me equivoco. Sí, 1964. Este molde era peculiar porque los ojos abren y cierran. Son muñecas muy raras que se han conservado regular, pero pues tienen esa característica peculiar. Otro molde que es importante conocer es el molde Mitch. Aunque la mayoría de los coleccionistas más jóvenes o que llevan pocos años conocen a Mitch con otra cara, el molde original de Mitch es este. Saben que Mitch era la primera amiga que tuvo Barbie y su carita representaba una chica más normal o más sencilla que Barbie. Y este es el molde Mitch, que luego se utilizó para hacer a PJ. Pero el molde Mitch. Vamos conociendo estos otros moldes. Mi molde favorito. Este es el molde TNT, Twist and Turn, que fue el molde que se empezó a utilizar en 1966, cuando ya Barbie cambió de tener este aspecto a tener este otro aspecto. Y es el molde TNT. Se utilizó hasta 1976 aproximadamente, hasta la llegada de Barbie Superstar. Pero originalmente el nombre del molde, o sea de esta carita, es el Twist and Turn o TNT o TNT en español. Otro molde bastante popular es el molde Stacy. Stacy es otra amiga de Barbie que llevaba este rostro tan bonito, que fue el mismo molde que se utilizó para hacer las populares Malibu Barbie. Son muñecas diferentes, pero es el mismo molde. Stacy se empezó a fabricar en 1968 y dentro del mundo del coleccionismo pues es de las que nos gusta mucho a los que nos gustan la Barbie Vintage. Conozcamos aquí otro molde y tenemos el molde Francie. Esta carita tan dulce es Francie. Francie era la prima mod de Barbie. Y este molde se utilizó para hacer a Francie y algunas Casey. Francie, de 1965. También hay varias reproducciones de Francie, tanto en vinilo como en Silstone. Y tienen esta carita que está aquí, que es el molde Francie. Como ya mencioné, a Casey, este es el molde Casey. Este es el molde Casey, amiga de Francie. También tenía una carita bastante joven. Vamos
a ver, otros moldes por aquí. Este es el primer molde afroamericano negro de Barbie como tal, y es el molde Christie. Como ven, las facciones pues son de una persona de raza negra. Está muy bien conseguido, es muy bonito. Y se utilizó también para crear el personaje de Julia. Esta es Christie y luego Julia, que era un personaje inspirado en una serie de televisión. Pero el molde como tal es el molde Christie. Este es el molde Skipper, que como saben es la hermanita pequeña de Barbie. Skipper se utilizó hasta 1984. Porque aunque hay varias Skipper y varios moldes que se llaman Skipper, el molde original de Skipper es este. Bueno, y los chicos, vamos con los chicos. El molde original de Ken. Este es el Ken número 1, que se llama Ken con el pelo floqueado. Se refiere a ese pelo que es como si fuera pelusilla pegada. Eso es el Ken con el pelo floqueado, que es el primer molde del primer Ken. Y al año siguiente, como el pobre no era muy guapo, intentaron mejorarlo y sacaron este molde que está aquí, que se parecen pero tienen pequeñas diferencias, y la diferencia más trascendental es que al pobre pues ya no le pusieron pelo floqueado, sino que le hicieron un clean cut y el pelo iba pintado. Este es el molde de Ken. Bueno, luego viene, cuando Ken cambia, viene este molde que se conoce como el Good Looking Ken, o sea, el Ken guapo. Como ven, hay gran diferencia. Te puede parecer más o menos guapo, pero diferente es. Y su primer amigo afroamericano, que es este súper guapo que está aquí, que este es el molde Brad. Lamentablemente Brad se fabricó solo en los años 70, era un muñeco muy guapo. Y no se aprovechó mucho este molde, el molde Brad. Y de chicos también tenemos a este que está aquí, que es el molde Alan. Alan era el novio de Mitch. Como ven, también es sencillito, como Mitch. El molde Alan. Y no podía faltar uno de los moldes más populares utilizados por Mattel, que es el molde Steffi, que es este que está aquí. El molde Steffi se empezó a utilizar en 1971 y se ha utilizado hasta el día de hoy, pues en diferentes personajes. Ha sido Tracy, ha sido Mitch, ha sido Teresa, pero el molde como tal, que es este molde tan bonito con la boquita entreabierta, es el molde Steffi.